dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Y te llamamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor, porque sabemos que aunque no podamos ver, tú estás obrando, Señor, en nuestras vidas. En estos momentos difíciles, Padre, sabemos que tú vas a un lado de nosotros, Señor, que tú nos acompañas a cada instante, Padre. A ti sea la gloria y la alabanza. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás
siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Así eres tú, así eres tú. Creemos en tus promesas, Señor. Gracias, Padre, porque tú has prometido darnos paz en medio de la tormenta, Señor. Alabado sea tu santo nombre.
Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar con nuestra lección, nuestro estudio de la carta a los Romanos. Y antes de comenzar, si me permiten, voy a hacer una oración para que sea Dios quien nos hable. Amén. Bendito Padre, en esta noche, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor. Dispuestos, Señor, a escuchar tu palabra, Señor. Hoy queremos aprender más de ti. Queremos que tú nos enseñes, que tú nos guíes, Padre. Y que nos permita, Señor, entender tu voluntad. Esto es importante, Señor, porque tu voluntad es perfecta y es agradable, Señor. En ti encontramos bendición, Padre, y yo te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien nos hable en esta noche, quien instruya en los corazones, Señor, tu palabra, y que, Padre, podamos hoy entender y escuchar tu voz, Padre, para poder seguir tus caminos, Señor. Pongo este tiempo en tus manos, Señor. A mis hermanos, Señor, quita de nosotros todo pensamiento, Señor, toda preocupación, todo sentir, Padre, que quiera irrumpir, Señor, y que esté obstaculizando, Señor, nuestro aprendizaje el día de hoy, Padre. Permítenos hoy ser mejores, Señor, aprender lo que tenemos que aprender, Señor, y caminar, Señor, como tú quieres que caminemos, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues les voy a invitar a que abran sus Biblias en la carta a los Romanos, capítulo 2. Carta a los Romanos, capítulo 2, y el día de hoy vamos a leer del versículo 17 hasta el final, el versículo 29. Entonces, lo vamos a leer en 4 partes distintas, y hoy quiero terminar este pasaje como debe ser un cristiano, ¿no? Un cristiano verdadero. El apóstol Pablo empieza hablando en este capítulo acerca del juicio, ¿verdad? Que hablábamos la semana pasada, acerca de la ley. Entonces ahorita va a empezar a hablar el apóstol Pablo acerca de la integridad que debe tener una persona que dice seguir a Dios. ¿Y cuál es el problema de esta persona? ¿Por qué no le podemos seguir? ¿Por qué no podemos ser lo que Dios quiere que seamos? Y el día de hoy vamos a entender esto, ¿no? ¿Qué es ser un verdadero cristiano? Entonces, hermanos, vamos al versículo 17 y vamos a darle lectura al versículo 20. Y dice la palabra del Señor así: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y estás reposado en la ley y te glorías en Dios. Y sabes su voluntad y apruebas lo mejor, instruido por la ley. Y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, enseñador de los que no saben, maestro de niños, que tienes la forma de la ciencia y de la verdad en la ley. Muy bien, hermanos, pues en este punto el apóstol Pablo pone en la mesa, más bien, hay un tema pues que es espinoso, ¿no?, para los hebreos, y es que les cuestionen a ellos como verdadero pueblo de Dios. Entonces, el propósito del apóstol Pablo no es confrontarlos con si son o no son, sino el que puedan entender la importancia de que seas hijo de Dios, la importancia de que seas parte del pueblo de Dios. Entonces, vámonos versículo por versículo para ir entendiendo cómo fue exponiendo el apóstol Pablo esto y qué tiene que ver conmigo como cristiano, ¿no? Porque pues aquí está hablando a los judíos, pero ¿y yo qué? Yo no soy judío, yo soy mexicano, ¿no? Bueno, somos cristianos, hermanos, y ahorita vamos a ver en qué nos involucra todo esto, ¿no? Dice aquí tú tienes el sobrenombre de judío. O sea, tienes como la etiqueta o se te identifica como judío. ¿Pero qué es un judío? En términos simples, es todo aquel que desciende del linaje de Abraham, que es el padre de los hebreos, y que forma parte, esto los hace parte del pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, básicamente esta era la única situación en ese momento, y salvo algunos aquellos que se naturalizaban bajo ciertas circunstancias, pues eran parte del pueblo de Dios en ese momento. Pero si nosotros vamos a Gálatas 3:29, dice la palabra del Señor que si vosotros somos de Cristo, ciertamente del linaje de Abraham somos, y que somos herederos según la promesa. Entonces, hermanos, esta parte es importante porque cuando nosotros, ahorita el apóstol Pablo va a estar hablando acerca del judío, de lo que representa, de lo que hace o lo que no hace. Entonces debemos entender que como cristianos, al seguir a Cristo, también somos parte del linaje de Abraham. Entonces somos del
pueblo de Dios, somos parte del pueblo de Dios, fuimos adheridos al pueblo de Dios. Entonces vamos a poner atención porque el apóstol Pablo nos quiere enseñar cómo debemos vivir, cómo debemos comportarnos y qué es lo que se espera de alguien que dice ser parte del pueblo de Dios, ¿no? Porque cada uno de nosotros puede tener una perspectiva distinta o puede tener un pensamiento con respecto a lo que debe o no debe ser como cristiano. Pero lo que tú pienses o lo que yo pienso, así te lo quiero decir muy claro, no importa. Lo que importa es lo que Dios diga que debemos ser, ¿sale? Entonces, dice aquí, tienes el sobrenombre de judío o de cristiano, ¿no? En nuestro caso. Y hay dos cosas aquí que va a mencionar que son bien importantes que un cristiano debe tener. Dice, y estás reposado en la ley. En primer lugar habla, esta palabra que dice reposado, quiere decir que te apoyas, que estás descansado sobre la ley. Ahora la ley, estamos hablando de la palabra de Dios, ¿sale? Cuando hablamos de la ley, hablamos también de la palabra de Dios, de lo que Dios ha establecido en su palabra. Todo esto está bien, o sea, en este punto es correcto que tú descanses en la palabra, que confíes en la palabra, y que lo hagas, ¿no? Entonces aquí el apóstol Pablo dice, bueno, tú tienes el sobrenombre judío, dices que descansas en la ley, y eso es correcto, si lo haces está muy bien, y dice, y te glorías en Dios. Y aquí esta palabra de gloriarse quiere decir jactarse en Dios, es decir, que es ese sentir de orgullo, de alegría, de que tengamos un Dios como el que tenemos, ¿no? Entonces, pues esto también es bueno, porque finalmente es un honor, es un gran gozo tener a Dios con nosotros, ¿verdad? Al Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y esto pues es algo que se sentía desde aquel entonces. No podemos recordar a Moisés cuando le decía, Señor, pues es que si tú no estás conmigo, yo quiero, ¿no? En Éxodo 33 que le decía, yo quiero que tú estés conmigo. Y si tú no vas, Señor, yo no voy. Y entonces para ellos era sumamente importante que la gente viera que la presencia de Dios estaba en ellos. Y esto es algo bueno, que nosotros busquemos, que deseemos eso, que nos enorgullezcamos, por así decirlo, de decir soy cristiano, ¿no? Y Cristo vive en mí. Por eso el apóstol Pablo, ¿te acuerdas en el pasaje anterior? Decía, yo no me avergüenzo del evangelio, ¿verdad? Entonces, esto es correcto. O sea, aquí el apóstol Pablo dice dos cosas. Descansas en la ley, en la palabra de Dios, y también te enorgulleces o te jactas de que Jehová es tu Dios. Y eso está bien. Eso es como un cristiano debería ser, ¿no? Luego viene aquí en el versículo 18, y sabes su voluntad y apruebas lo mejor, instruido por la ley. Ahora, ¿sabes su voluntad, hermano? Pues claro, sabemos la voluntad de Dios. Como judíos, recuerden que en ese momento solamente ellos tenían el Pentateuco, solamente ellos tenían la palabra de Dios en ese momento. Pero hoy todos nosotros la tenemos como cristianos, podemos leerla, podemos aprender de ella, ¿verdad? ¿Y esto qué nos enseña? Pues la voluntad de Dios, qué es lo que le gusta a Dios, hacia dónde debo hacerme, cómo le hago para ciertas circunstancias en mi vida, etcétera. Me enseña la voluntad de Dios. Y dice aquí, y apruebas lo mejor. O sea, sabes distinguir, ¿sí?, entre lo bueno y lo malo. Entonces, hoy yo como cristiano conozco la palabra y por eso estudiamos la palabra, para que podamos aprobar lo mejor y separarlo de lo que es basura. Entonces, aunque a mí me digan, no, hombre, es que este pensamiento es moderno, pero si este pensamiento moderno va en contra de la palabra de Dios, a mí me ayuda, me facilita más bien el poder distinguirlo y decir, no, está mal. O sea, no podemos decir que esto es bueno cuando moralmente es incorrecto. La palabra de Dios nos enseña esto y estas son las consecuencias si yo sigo ese pecado. Aunque mi gobierno diga que está bien, aunque mi familia diga que está bien, si la palabra de Dios dice no está bien, porque es pecado y el pecado acarrea consigo muerte, porque la paga del pecado es muerte, entonces yo puedo distinguirlo y decir, no, yo voy a seguir a Cristo. Entonces esto es bueno, hermanos, también conocemos la voluntad de Dios, sabemos discernir, sabemos separar lo que es de Dios de lo que no es de Dios a través de su palabra, ¿sale? Entonces aquí ya encontramos otras cosas más que son buenas, que como cristianos deberíamos ser, ¿ok? Y vamos con lo que sigue, el versículo 19, dice, y confías que eres guía de los ciegos. Los
luz de los que están en tinieblas. ¿Sí? Entonces, caray, ¿será verdad que somos luz? Bueno, Mateo 5:14 dice, ¿no?, que somos la luz del mundo y que una ciudad asentada sobre un monte, pues no se puede esconder. Entonces, hermanos, somos luz, somos llamados a traer luz a esta oscuridad, hermanos. ¿Cómo luz, hermanos? O sea, así, hermanos, cuando tú predicas la palabra de Dios, enseñas la verdad de Cristo, entonces la gente empieza a abrir sus ojos, a darse cuenta. Esto está mal en mi vida, por eso yo no debo vivir así, y entonces por eso debo sanar mi matrimonio, y por eso debo amar más a mis hijos, y por eso debo ser un mejor esposo, un mejor trabajador, un mejor estudiante, etcétera, ¿no? Entonces, esto es la luz, a eso se refiere, cuando la gente puede abrir sus ojos y darse cuenta y dejar atrás el pecado, ¿sale? Entonces, pues hasta aquí creo que, no sé tú, pero yo pienso que son cosas buenas, ¿no? El saber descansar en la palabra, el estar alegre, gozoso de que Dios sea nuestro Dios, que podamos a través de la palabra distinguir lo bueno de lo malo y que podamos ser esa luz que este mundo necesita. Y dice el versículo 20 que enseñador de los que no saben, maestro de niños, que tienes la forma de la ciencia y de la verdad en la ley. Ahora, la palabra aquí ciencia es conocimiento, ¿sí? Entonces, tienes el conocimiento acerca de la verdad, de lo que es real, de lo que viene después de esta vida, de lo que tienes que hacer cuando hay estos problemas. Sabes que existe un Dios, esta es la verdad. Y esto te ayuda a caminar rectamente en tu vida, a tener bendición, a no ser consumido por los pensamientos de este mundo. ¿Sale? Entonces, no sé tú, pero yo creo que todo esto es lo que el cristiano debería hacer. Deberíamos ser esto en nuestra vida, en nuestro testimonio que damos. Pero termina el apóstol Pablo, esta porción del 17 al 20, y empieza el apóstol Pablo. Bueno, eso dices tú que eres, debería ser, estaría excelente que realmente fueras eso. Pero esto nos lleva al segundo punto, ¿no? Que es pues la realidad, lo que el cristiano no debe ser. Ya vimos lo que el cristiano debe ser, ahora lo que el cristiano no debe ser. Dice el versículo 21, tú pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Fíjate qué tremendo, ¿no? El apóstol Pablo los pone como pues en el piso, ¿no? Para ellos era un orgullo ser judíos. Entonces creo que es muy bueno sentirse orgulloso de Dios, pero este orgullo, este sentimiento ya se había convertido en un sentimiento muy nacionalista, muy soy superior a otros, y esto estaba mal, esto estaba muy incorrecto. Así como nosotros, el hecho de ser cristianos o de ser de cierta denominación o religión, pues no implica que seamos más que los demás. Los que hemos encontrado a Cristo y hemos sido salvos por Jesucristo, esto no nos hace más que otros. ¿Qué sí nos hace? Pues muy, muy afortunados por el gran amor que Dios tuvo de nosotros, y el hecho de que hoy tú y yo estamos aquí escuchando su palabra es por pura misericordia. ¿Sale? Y a veces al pueblo hebreo se le olvidaban estas cosas y tenían ese sentimiento muy arraigado de sentir superioridad sobre otros. Entonces, el apóstol Pablo en el versículo 21 empieza con una confrontación. Y creo que es una de las confrontaciones más fuertes que podemos tener en nuestra vida. Porque no nos gusta, ¿verdad?, que nos digan nada, que estamos mal en algo. Y empieza diciendo aquí el apóstol Pablo, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Y creo que la confrontación más fuerte es la que nos hacemos a nosotros mismos. Es muy difícil que seamos objetivos con nosotros mismos. Y este se convierte en un gran obstáculo para que tú y yo seamos transformados a lo que Dios quiere. ¿Sí? Primera de Corintios 11:28 dice que nos examinemos cada uno, ¿verdad?, a nosotros mismos. Y esto es parte de decir, Señor, si hay algo en mí, enséñame, ayúdame. ¿Cómo puedo hacerle?
¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué las cosas no me están saliendo bien en mi vida? ¿Por qué no puedo arreglar esta situación con mi pareja o en mi trabajo? ¿No me puedo llevar bien con mis jefes? O no sé, cualquier situación que vivamos, siempre vamos a culpar al de enfrente. Siempre vamos a culpar al que esté más cerca de nosotros. Pero muy pocas veces somos objetivos y llegamos a la conclusión de decir, ¿en qué he tenido yo la culpa? ¿Y cómo puedo arreglarlo? Y con esto empieza el apóstol Pablo a decir, bueno, tú tienes esta perspectiva de ti mismo y es correcto, o sea, está muy bien querer ser eso, porque es lo que Dios desea, pero no eres objetivo contigo mismo, y para que tú puedas transformar las cosas tienes que cambiarte a ti mismo primero, tienes que dejar que Cristo transforme tu corazón. Y el cambio, hermanos, el cambio en toda vida, el cambio en tu familia, el cambio en tu matrimonio, los cambios en donde tú te muevas y quieras que las cosas cambien, que mejoren, tienen que empezar por ti mismo. Tú tienes que dar el primer paso. Es que yo no voy a hacer nada si él no hace nada. Yo no voy a hacer nada si ella no hace nada. Yo no voy a hacer nada si ellos no hacen algo, etc. Y esta forma de pensar te va a estancar por años. Y entonces aquí el apóstol Pablo empieza a dar varios ejemplos. Tú que hurtas, tú que dices que no se hurte, ¿hurtas? O sea, ¿robas? En el versículo dice, tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? ¿Sí? Entonces empieza a dar ejemplos de cómo podemos ser tan incongruentes de lo que decimos ser con lo que hacemos. Pero me gusta el versículo 23 porque resume, dice, mira, en resumidas cuentas, tú te jactas de la ley y con infracción de la ley deshonras a Dios. O sea, tú te jactas de que conoces, te jactas de que llevas tantos años en la iglesia, de que perteneces a tal iglesia, de que tienes tal ministerio, de que te sabes tantos libros de la Biblia, te jactas de todo esto. Y aquí la palabra clave es con infracción de la ley deshonras a Dios. Infracción. Esta palabra implica, hermanos, no solamente quebrar la ley, sino implica estar en pecado. O sea, tú dices que no, esto es malo, esto no lo debes hacer, pero tú mismo con tu vida niegas a Dios. Ahora, ¿cómo puede ser esto? Porque a veces como cristianos somos muy dados a juzgar, ¿verdad? Ya hemos hablado también de esa parte. Entonces, no, es que ¿cómo puedes escuchar esa música? Bueno, y a este hermano también se le puede decir, ¿y tú cómo puedes criticar a otro? Es que fumas. Bueno, a ti te gusta el chisme. ¿Quién está peor? ¿Sí me explicó? Entonces, en la Biblia no hay pecados diferentes, o este pecadito, pues no hay problema con este pecado. Es, si tú eres narcotraficante, como eres chismoso, hermanos, delante de Dios, eres pecador, cualquiera de los dos. Y muchos aquí se van a espantar. No, ¿cómo vas a comparar una cosa con la otra? No la estoy comparando, es la falta. Unas pueden ser más escandalosas que otras, pero el pecado es pecado, cualquiera que éste sea, o de la manera que éste se manifieste. ¿No? Si no, pregúntenle a Saúl, ¿verdad? Cuando el profeta Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, dice, porque la rebelión es tan mala como el pecado de hechicería. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Que una persona, cuando le dices, hermano, tienes que ir a la iglesia, y no va a la iglesia, es tan pecadora como una persona que hace hechicería. Así, y yo no lo estoy diciendo, ahí está en la Biblia escrito. Y la soberbia es tan mala como la idolatría, dice aquí. No podemos decir, no, yo ya no tengo imágenes en mi casa, yo ya conocí la verdad, pero tu soberbia, el sentir, pero yo no le hago caso a los hermanos, no le hago caso al pastor, yo no me someto a mi esposo, yo no amo a mi esposa, yo no respeto a mi familia, etcétera, etcétera. Y podemos dar muchos ejemplos de soberbia. Es tan malo como la idolatría. Pero como a nuestra perspectiva y a nuestra moral torcida, pues hay pecados que clasificamos, ¿verdad? Saúl
Su pecado era la soberbia. Pero cuando te pones a ver los pecados de David, David fornicó, adulteró, asesinó. Entonces, si hoy David y Saúl estuvieran en nuestra congregación, hermanos, ¿a cuál de estos ya hubiéramos echado? ¿Y sabes qué? Dios a quien conservó el reino fue a David, porque David se arrepintió de corazón. Y el problema con la soberbia, hermanos, es que nos enceguece completamente. ¿Sí? Entonces, no podemos clasificar los pecados. El pecado es pecado. Entonces, aquí le dice Pablo a los judíos, bueno, tú dices que eres una cosa, pero con tus hechos deshonras a Dios. Y esto es tremendo, hermano, porque muchos cristianos están convencidos hoy en día de que van a ir al cielo aún con sus pecados. Porque se sienten especiales, porque se sienten superiores a otros hermanos. Y están convencidos y no se han dado cuenta que su soberbia es un pecado que los tiene encadenados. Ahora vamos a ver, en tercer lugar, ¿cuál es el impacto de que no seamos buenos cristianos? ¿Qué pasa? Bueno, pues ya no soy obediente, pues ya, no pasa nada, pues ya, me voy a ir al infierno. No se queda ahí, no se queda ahí. El problema de que tú y yo no seamos los cristianos que debemos ser y seamos los cristianos que no deberíamos ser, es el siguiente, versículo 24. Porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, como está escrito. Por causa de nosotros, el nombre de Dios es blasfemado. ¿Por qué hoy la gente rechaza tanto a Dios? ¿Por qué es tan difícil que la gente se acerque a Dios? Porque muchos han sido lastimados por las religiones que se dicen estar en el nombre de Dios. Por el testimonio, por las tonterías que hacen en sus reuniones. Es increíble, ¿no? El circo que se ha hecho de la iglesia. Satanás se ha metido a las iglesias y ha hecho un show, ha hecho un circo de las iglesias para que el mundo se burle del cristianismo. Y así como nosotros podríamos ver a lo mejor cuando ves en las noticias si te hablan de un musulmán y nos han pintado esa imagen de que todos los musulmanes traen bombas y son violentos, hermanos, también el cristiano, no estoy diciendo que lo sean, estoy diciendo la imagen que se nos ha vendido los medios de comunicación en nuestras épocas, también así el cristiano hemos sido ya mostrados como gente que roba o estafa, ¿sí? Entonces yo cada vez que le predico a alguien, siempre me dicen, es que ya me dijo mi familia que no vaya a la iglesia porque pues ahí me van a lavar la cabeza y me van a querer quitar mi dinero. Y me van a querer pedir cosas. Y me van a hacer que es una secta. Y cosas así, por el show, por las blasfemias que se han levantado. Por no ser los cristianos que deberíamos ser. Y dejar que el pecado entre a la iglesia y dejar que el pecado entre a mi vida, y entonces vivimos equivocadísimos. Y ¿sabes qué? El nombre de Dios por culpa de todas estas personas es blasfemado. El nombre de nuestro Dios es blasfemado por no ser obedientes. Y este es el problema. Entonces, cuando yo no soy congruente y le quiero decir a mi hijo, es que tienes que portarte bien, pero pues yo soy relajo, yo soy violento, etcétera, lo que tú quieras. ¿Cómo puede la gente creer en un Dios cuando mi misma vida niega la presencia de Dios? ¿Cómo puedo decirle yo a alguien que sea algo que ni yo mismo he podido ser? Entonces, hermanos, esta es la importancia del testimonio. La importancia de que yo sea firme en mis convicciones y que yo siempre reconozca a Dios y que si digo creer en Dios, hermanos, me asegure de que yo demuestro amor hacia mi prójimo, de que no sea, es que este es cristiano, pero nada más viene a criticarnos. Ahí viene el espantado, porque todo le espanta lo que escucho, cómo me he visto, y estos hermanos, cómo estorban el Evangelio, cómo estorban en el Evangelio.
Ahora vamos a ver, el apóstol Pablo establece de dónde proviene la esencia de ser el cristiano que debemos ser o ser el cristiano que no debemos ser. ¿De dónde proviene el problema? Dice aquí en el versículo 25, y dice del 25 al 29, porque la circuncisión en verdad aprovecha, y si guardares la ley, mas si eres rebelde a la ley, tu circuncisión es hecha incircuncisión. De manera que, si el incircunciso guardare la justicia de la ley, no será tenida su incircuncisión por circuncisión. Y lo que de su natural es incircunciso, guardando perfectamente la ley, te juzgará a ti, que con la letra y con la circuncisión eres rebelde a la ley, porque no es judío el que lo es en manifiesto, ni la circuncisión es la que es manifiesta en la carne, mas es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres. Bueno, está un poquito enredado, ¿no? A lo mejor muchos dirán, ya no le entendí muy bien, pero es muy sencillo. Además de la ley, el judío había algo de lo que se enorgullecía, y esto era del rito de la circuncisión. Y el rito de la circuncisión pues no era otra cosa más que la operación quirúrgica que le hacían a los bebés a los 8 días de nacidos, donde les quitaban el prepucio del varón, y esto los hacía como una marca, una señal física de que ellos eran parte del pueblo de Dios. ¿Sí? Y esta fue una señal que Dios instituyó como un pacto entre él y Abraham. Esto lo puedes encontrar en Génesis 17. Y esto, ¿cuál era el objetivo de la circuncisión? Pues expresaba la separación de un pueblo, del pueblo de Dios, del mundo. O sea, esto te va a hacer diferente al resto de los demás, es una señal. Entonces, esto les enorgullecía de tal manera que por haber tenido esta operación o esta circuncisión, esto los hacía menospreciar a los otros, de tal manera que a la demás gente no le decían los griegos, los romanos, no, los incircuncisos. Y esta expresión es una expresión de desprecio, los incircuncisos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué habla Pablo? ¿Por qué saca a colación este tema? Porque Pablo vincula la circuncisión con la ley de Moisés y observa que esta ley, solo, al igual que la circuncisión, no tenía ningún valor si no iba acompañada de una transformación interna. Entonces, tú podías ser circuncidado y vestirte como judío, pero tus acciones, tu vida, es la que decían si eras o no eras de Dios. Y lo mismo, hermanos, sucede en este momento. Yo me puedo vestir como tú quieras vestirte, ¿no? No, pues falda larga, velo, ¿no? Hay algunas denominaciones que hasta velo usan para las mujeres. Mira, te puedes vestir como quieras. Pero si tú no das testimonio de Dios en tus acciones, no en tu manera de vestir, no en tu manera de hablar, porque también hay muchos que tienen un lenguaje cristianesco, ¿no? Sí, alabado sea el Señor, bendito Dios, y son buenísimos, pero les encanta el chisme, andan hablando mal de los hermanos. No es cristiano el que lo es solo por fuera. Es cristiano aquel que ha sido renovado y ha nacido de nuevo. Entonces, aquí termina el apóstol Pablo, en este capítulo termina las palabras del apóstol Pablo, mas es judío el que lo es, ¿en dónde? En el interior, en el corazón, en mi manera de pensar, en mi manera de ver las cosas, en mi manera de tratar a los demás. Y la circuncisión es la del corazón. Ahora, ¿por qué la circuncisión? Porque el quitar el prepucio, hermanos, significaba quitar la impureza del cuerpo. Lo que significa en el corazón es quitar el pecado del corazón. Este es un significado muy importante. Por eso el apóstol Pablo dice, pues por fuera te puedes hacer lo que quieras, pero lo que más importa es lo que te estás quitando del corazón.
¿sí? En espíritu, o sea, en el interior, en mi esencia, no en letra. La alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Aquí esto es importante, porque pues como judíos, bueno, eres judío, perfecto, ¿no? Pues nos llevamos súper, ¿no? Somos cuates. Pero aquí dice que el que realmente es parte del pueblo de Dios, el reconocimiento, cuando habla de la alabanza, no está hablando de la música o del tiempo de alabanza, no. Está hablando del reconocimiento de esas personas que son cristianos auténticos por su interior. Estos cristianos son reconocidos no por los hombres. Al contrario, yo quiero decirte que cuando tú tratas de ser un cristiano auténtico, muchos te van a criticar. Aún muchos dentro de la misma iglesia, aún los líderes en ocasiones puede pasar. Entonces, nada de esto te debe espantar ni te debe desanimar, porque es normal que cuando una persona sigue honestamente a Dios, su vida impacta a los demás y confronta a los demás. Aquellas personas que están buscando ser transformadas, que buscan a Dios auténticamente cada día, ellas no van a ser reconocidas por los hombres, sino por Dios. Y entonces hoy yo puedo voltear y ver, mi familia está bien, he sido bendecido grandemente, no por lo que la gente piense de mí, sino por lo que Dios piensa de mí. Entonces, hermanos, esto es lo que debe guiar nuestra vida. No es lo que piense de mí el pastor, no es lo que piense de mí la hermana, no es lo que piense de mí mi familia. Muchas veces ellos te van a fallar, algunos lo harán sin querer, otros lo harán a propósito. Eso no importa. Lo que importa es que tú te preocupes de lo que Dios piensa de ti. Señor, cámbiame, Señor, transfórmame a mí. Hermanos, entonces, este es el pensamiento del cristiano, de lo que debemos ser, de lo que no debemos ser, el peligro de no ser un buen cristiano y el asunto, el de dónde surge esta situación, es porque no he sido transformado en mi interior. Cuando soy un mal cristiano es porque yo no he entendido la palabra de Dios, porque yo no he sabido y no he permitido que Dios realmente me transforme por mi soberbia, por mi orgullo. Entonces, hermanos, esta es la invitación que yo les hago en esta noche. Busquen a Dios. Déjense transformar por Dios. Busquen en su palabra. Para eso son estos estudios, para ver qué dice su palabra. No es que digo yo, no es que dice la gente, no es que dice la gente, la iglesia, etcétera. ¿Qué dice su palabra? ¿Qué debo hacer? Y aquí, ¿qué me está pidiendo Dios? Y siempre debes hacerle esa, pues, Señor, ¿qué me estás pidiendo, Señor? ¿Qué me estás diciendo, Padre, en esta noche? Quiero hacerlo, estoy dispuesto, ayúdame a entenderlo. Amén. Entonces yo sé que aquí hay varones, que hay mujeres que han sido transformados y le doy gracias a Dios porque con varios de ellos estoy trabajando codo a codo, siento su apoyo, pero también, hermanos, entre nosotros puede haber gente, puede ser tú, puedo ser yo, quienes no estamos alineados con el Señor, quienes seguimos batallando con nuestra soberbia. No, pues ¿cómo le voy a hacer caso? ¿O cómo voy a trabajar con el hermano? ¿O cómo voy a hacer esto? No saben, yo sé más. Y esto, hermanos, nos aleja de Dios. ¿Ven? Entonces, hermanos, vamos a orar y terminamos este tiempo. Padre bendito, en esta noche, Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos, Padre. Ponemos nuestro corazón en tus manos, Señor, para que sea transformado, Señor. Ayúdanos a ver nuestra vida, Señor, con claridad. Que podamos, Señor, discernir lo que está mal en nosotros, lo que debemos trabajar. Cambia nuestro carácter, Señor. Y ayúdanos a ser humildes, Padre, para poder ser, Señor, buenos cristianos. Porque solamente los verdaderos cristianos pueden ver tus milagros, pueden ver, Señor, tu presencia. Toma a tu pueblo, Señor, a tus hijos e hijas, Señor, que hoy están aquí reunidos, a quienes están escuchando esto, Señor. Quizás somos pocos, Señor, pero con 12, Señor, tú transformaste el mundo, Señor. Aquí estamos, Padre. Ayúdanos a no pecar.
Ayúdanos, Señor, que si estamos siendo esos cristianos, pues malos cristianos, Señor, pues ayúdanos, Señor, a transformar eso, a cambiarlo, Señor, en nuestra vida. Y enséñanos, Padre, enséñanos tú, guíanos, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por su tiempo. Estemos orando, que el Señor nos revele su voluntad a cada uno de nosotros. Y bueno, pues los veo el día de mañana en la reunión de varones. Y el domingo los espero en el servicio dominical. ¿Sale? Bueno, cuídense mucho y que el Señor les bendiga.